Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó y ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, y el Rey resucitó. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres, te Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón, cada día hasta el final. Tu santo, tu presencia aquí está. El
promesa cumplirás. Ver en las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Más fuerte para nuestro Dios, gracias. Si gustan tomar sus asientos y poner atención en la pantalla. Los lunes tenemos tiempos en el ancla para los jóvenes a las 3 de la tarde. Los martes tenemos oración en vivo por Facebook a las 8 de la noche. Los miércoles tenemos tiempos en el ancla para las mujeres a las 3 de la tarde. Los viernes tenemos tiempos en el ancla ya sea de algún pastor o anciano de la iglesia, igual a las 3 de la tarde. Y los domingos tenemos nuestra reunión general, también se transmite en Facebook a las 10 de la mañana. También puedes dar tu ofrenda por medio de una transferencia bancaria. Aquí te dejamos los datos. Y por último, si tienes alguna petición de oración puedes escribirla y al final del servicio lo puedes depositar en nuestros botes. Y también los invitamos a que traigan alimentos enlatados o no perecederos para armar despensas. Y esos fueron los recordatorios de esta semana. Recuerda que estamos tomando nuestras precauciones, así que cuando vengas a la iglesia no olvides tu cubrebocas. Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios. No sé si trajiste tu Biblia. Sí, ya sabes que aquí en este lugar venimos a leer la palabra de Dios. Si no tienes Biblia, no pasa nada. Si necesitas una, te la puedo regalar al final. Solo me la pides. Y bueno, vamos entonces al libro de Santiago. Hoy empezamos con nuestro capítulo 4. Y cuando estén listos, pues digan, ya lo tengo, digan amén o digan algo. También es bueno que traigan, si quieren hacer notas, ¿no? Y en la semana quieren tomarlas en cuenta, pues es bueno, ¿no? Hoy es un tema increíble porque cuando yo estaba haciendo este tema, pues Dios me estaba hablando muy fuerte a mí, y creo que también les va a hablar a ustedes el día de hoy, ¿no? Quizás no, quizás solo me quería hablar a mí, pero sé que Dios les va a hablar a ustedes. Y bueno, vamos a leer la palabra. Dice las guerras y los conflictos. Y dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Padre, te damos gracias por este tiempo. Amado Dios, yo te pido que tú solamente me uses como un instrumento tuyo para hablar a tu pueblo, a tus hijos, Dios, y que tú puedas exhortar sus corazones a quien tengas que hacerlo, Dios, que tú hables a ellos, Dios, y que aún no se vayan como vinieron, Dios, que no sea una palabra en vano, Dios, que haya algo en su corazón que pueda cambiar, si hay algo dentro de ellos que aún ni se dan cuenta. Bendigo este tiempo, Dios, y te pido que tú obres en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a seguir entonces. ¿Qué dice el número 1? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y dice: ¿no vienen de las pasiones que combaten los miembros o con sus miembros? Este versículo está empezando con una pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen todos esos problemas? ¿No? Todos esos conflictos que tenemos, todos esos conflictos entre ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de tu vecino? ¿Vienen de tu jefe? ¿Vienen de tus amigos? ¿Vienen de tu pareja? ¿De ahí vienen los conflictos? ¿Dice así? ¿Será que vienen de ahí? No, claro que no. Dice que vienen de nuestras propias pasiones con las que nosotros mismos combatimos, porque tenemos dentro de nosotros egoísmo, tenemos maldad en nosotros mismos. Sí, tenemos egoísmo y maldad en nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Preferimos pensar que los demás nos provocan o nos dicen algo o nos hacen algo, cuando es nuestro mismo ego o nuestro mismo egoísmo y nuestra maldad que provocan los conflictos. Sí, nosotros mismos provocamos los conflictos. Ahora, los deseos naturales que nosotros tenemos o las pasiones, esas vienen desde que tú naces, ¿no? Desde que tú naces no es que nacen y sabes que ese niño nació con ángel. No, desde que tú naces, porque estamos en un mundo caído, venimos con esas pasiones y con esos malos deseos, desde que nacemos. Y esos malos deseos van a estar hasta el día que te toque partir de esta vida, hasta que morimos. ¿Sí? No podemos desligarnos de estas pasiones o de estos deseos, pero lo que vamos a aprender o lo que vamos aprendiendo en el tiempo es a vivir controlando esos deseos. ¿Sí? No somos los supercristianos. No creas que por ser cristiano o por venir a una iglesia cristiana ya todo va a cambiar. No, tenemos que permanecer en búsqueda frecuente ¿de quién? ¿De ti mismo? De Dios. Tenemos que permanecer frecuentemente buscando a Dios. Y dice el versículo 2 y 3: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos ¿en qué? En sus placeres. Podemos leer algo fundamental aquí. ¿Cuál es la finalidad de tu vida? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la finalidad de tu vida como persona? ¿Es someterte a la voluntad de Dios? ¿O someterte a los deseos y a las satisfacciones de este mundo? ¿Cuál es tu deseo como persona? ¿Someterte a Dios o someterte a las satisfacciones como persona, a las satisfacciones de este mundo? Eso te lo dejo de pregunta para que tú lo pienses. Y Santiago está advirtiendo que si el placer es la finalidad de tu vida, lo único que vas a poder conseguir, ¿qué crees que es? Vas a conseguir peleas, odios, divisiones. Dice que el resultado de una ansiosa búsqueda de placeres es guerra y es batallas. Eso es lo que vas a conseguir. Cuando hay en nuestras vidas una búsqueda ansiosa por los placeres de este mundo, por todo lo que nos ofrece este mundo, desemboca en unos resentimientos interminables que son guerras. Y después sale una explosiones repentinas que de enemistad son como batallas. Es lo que pasa. Cuando miramos a la sociedad, ¿qué es lo que pasa? Si tú te subes a la combi, ¿qué pasa muchas veces? Hay gente que está hablando de otras personas, o se van peleando, o dos carros van peleando, o a veces el vecino se pelea con otro vecino. ¿Qué es lo que vemos en la sociedad? ¿No vemos todo esto? ¿No vemos guerra entre países? ¿No vemos guerra entre estado con otro estado? ¿No vemos que todo el mundo le hace guerra al presidente ahora en México? ¿No es lo que vemos? ¿No vemos todo este tipo de cosas? Y aún en las familias pasa todo esto. Y muchas veces, ¿sabes por qué pasa esto? Porque
es un deseo egoísta que está dentro de, ¿sabes quién? De cada persona, de cada uno de nosotros. Sí, cada uno de nosotros tiene eso dentro. El buen Platón decía: la sola causa de la guerra y las revoluciones y batallas no es otra que el cuerpo de sus deseos. Y Cicerón decía: solo los deseos insaciables, son los deseos insaciables los que trastornan no solo a las personas, sino a las familias enteras, y hasta demuelen el Estado. De los deseos surgen los odios, divisiones, discordias, sediciones y guerras. De nosotros mismos sale todo esto. En el Nuevo Testamento nos presenta claramente el hecho de que este deseo aplastante, porque es un deseo aplastante, de los placeres de este mundo, es siempre un peligro que está amenazando la vida espiritual de las personas. Siempre va a estar ahí. En Lucas 8:13 dice: la semilla que cayó en la piedra representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. ¿Recuerdas esta parábola de la semilla, del hombre que salió a sembrar semillas? Sí, así pasa muchas veces. Muchas veces hay personas que creen o siguen a Dios porque tenemos una buena racha, tenemos un buen momento, nos está yendo muy bien, pero cuando llegan los problemas, ¿qué crees que pasa? Deciden no confiar en Dios, ¿sí? Y se alejan de Dios, porque llegan los conflictos, llegan los problemas, porque tengo un mes malo, porque ya no me está yendo bien, y esa semilla que fue plantada no dio fruto y no germinó. Una persona puede llegar a estar tan dominada por las pasiones y los placeres que la maldad y la envidia y el odio invaden su vida y se apodera de ellas totalmente y se olvidan de Dios. Nos olvidamos de Dios. Tito 3:3 dice lo siguiente: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes. ¿No éramos así nosotros también? ¿En algún momento no éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos? Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría, ¿sí o no? Éramos malvados, envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba. Algún día también te odiaron a ti, ¿no? Y nosotros también odiábamos a todo el mundo. ¿No éramos así como dice Tito 3:3? ¿No éramos así en algún momento nosotros? ¿En algún momento pasamos por algo así nosotros? O quizás alguien en este momento está pasando en un proceso así, ¿sí? Que llega a ser dominado por sus deseos y por los placeres de este mundo. Nuestro dilema en la vida siempre va a ser agradar a Dios o agradar a nuestra propia naturaleza. Eso va a ser siempre. Ese va a ser un dilema siempre. Siempre te vas a levantar de la cama y vas a decidir si hoy vas a darle la gloria a Dios, si vas a poner en primer lugar a Dios, o te vas a ir sobre tus deseos y sobre lo que tú quieres hacer. Ese va a ser un dilema siempre. ¿No es así? ¿O no es cierto? Estamos en un mundo en el que el fin principal del ser humano, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que es lo que piensa el ser humano? Agradarse a sí mismo, agradarme a mí mismo, buscar sus propios placeres, buscar sus propios deseos y sus propias vanidades. Así somos los humanos, buscarlo de nosotros primeramente. Las consecuencias de ser codiciosos y tener una actitud de enojo o de irritación es algo terrible. Tener el anhelo de placeres te puede arrastrar hasta llegar a hacer acciones vergonzosas de las cuales no saldrá nada bueno, no va a salir algo bueno, ¿sí? Muchas veces por ese tipo de cosas llega la envidia, llega la enemistad y hasta asesinatos, ¿sí o no? ¿Sí? Muchas veces por dejarnos llevar por el placer de este mundo, por nuestros placeres naturales humanos, pasan todo este tipo de cosas. En la versión lenguaje actual, este versículo 2 de Santiago dice: son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. ¿No pasa eso a veces? ¿No somos así a veces? Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, de matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Todos los crímenes del mundo, todos los crímenes empiezan por un deseo, ¿sí? Que en un principio no es más que un sentimiento del corazón, pero que acaba por llegar a una acción en algún momento, ¿sí? Porque recuerda una cosa: el corazón es engañoso, ¿sí? El corazón no es como a veces lo pintamos. Te amo con todo mi corazón, mi amor, ¿no? Porque el corazón es engañoso, ¿no? Entonces el versículo dice la palabra matar. Di conmigo: matar.
todos los homicidios son el resultado final de los deseos torcidos del corazón. Santiago tenía en mente toda la gama de los pecados que conducen a ese tipo de acto abominable, como el odio, la rabia, la amargura. Y esto puede ser una representación de muchas personas que se dejan controlar a un extremo por los deseos malos de su corazón, que hasta están dispuestos a luchar hasta la muerte para satisfacer estos deseos. Sí, muchos matan o muchos pelean por conseguir cosas que su corazón desea. Así pasa a veces. Y sigue diciendo el versículo 2, no piden. ¿Sí? ¿Qué es lo que esas personas no piden? ¿Qué es lo que esas personas que están tan metidas en la maldad, en malas actitudes, en odio, en rencor, qué es lo que no piden? ¿Qué es lo que no piden? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Riqueza? ¿Es lo que no piden ellos? ¿Eso es lo que no piden? No, lo que ellos no piden es tener un verdadero gozo. No piden tener paz, no piden tener felicidad, no piden tener esperanza. No piden que Dios los satisfaga de todo lo que necesitan. No son humildes. Dios es el único que puede hacer posibles estos atributos. Nadie más. Es el único. Él es el único que puede hacer lo posible. Una persona que es incrédula y que solo cree en sus malos deseos, este tipo de personas no están dispuestas a pedir este tipo de cosas que les mencioné ahorita. No están dispuestos a pedirle a Dios conforme los términos divinos y rechazan someterse a Dios o reconocer su dependencia de Dios, porque prefieren vivir en sus propios deseos pensando que sus deseos les van a traer buenas cosas, pero al final es un camino de muerte. Y otra vez el 3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Quizás muchas veces hay personas que no reciben lo que piden porque hay un asunto interno del corazón que Dios quiere tratar con ellos, ¿sí? Pedir equivocadamente a Dios por motivos incorrectos, un deseo para obtener algo que traiga satisfacción a su ego, a su persona, todos los que no creen en Dios, los incrédulos. Se me anda trabando la boca. Bueno, todos los que no creen en Dios, todos los incrédulos buscan cosas para sus propios deleites, ¿no? ¿No es así? Y no buscan la honra y la gloria a Dios. Y siempre la manera en que pidamos a Dios tiene que ser dándole gloria y honra a Dios, si no a nosotros. Cuando tú oras dándole gloria y honra a Dios, Él escucha el clamor de las oraciones porque estás pidiendo de forma correcta. Si la oración de una persona es limitada a aquellas cosas que pueden recompensar o premiar su deseo, son personas egoístas, ¿sí? Lo que va a pasar es que Dios no va a escuchar ese tipo de oraciones. Y sabes una cosa, el fin verdadero de una oración, ¿sabes cuál es? Padre, que se haga tu voluntad. Ese es el fin verdadero de una oración, ¿sí? Que se haga tu voluntad. Y una persona que es egoísta, que solo piensa en sí misma, en sus propios deseos, no puede orar como se debe. No puede orar así. Y nadie podrá, ningún ser humano, ninguna persona podrá orar nunca como se debe orar si no ha quitado primeramente su arrogancia y su ego del centro de su vida, ¿sí? Porque en el centro de nuestra vida, ¿quién es el que tiene que estar? Dios, ¿sí? Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y ¿sabes qué? Hay personas que son admirables, personas admirables. Y quizás cuando lo diga va a decir, sí, es cierto. Hay personas admirables porque aunque están en medio del dolor, aunque están en medio de la frustración, del sufrimiento y de la angustia, siguen confiando en Dios. Siguen confiando en Dios porque entendieron que Dios es el centro de sus vidas. Eso es lo que entendieron, ¿sí? Y quiero que sepas algo. En esta vida tenemos que escoger entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Tus deseos o la voluntad de Dios. Si escogemos nuestros deseos, nos alejamos de Dios, ¿no? Porque nuestra carne, nuestro cuerpo no desea a Dios. Pero si escogemos la voluntad de Dios, Él nos va a dar, ¿qué? Se los dije hace rato, nos va a dar gozo, nos va a dar felicidad, nos va a dar esperanza, nos va a dar satisfacción y más para seguir avanzando día a día en el camino correcto. Eso es lo que va a pasar cuando nos acerquemos a Dios. Y dice el 4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Oh almas adúlteras. Esto es una descripción metafórica, simbólica de la infidelidad espiritual. ¿Sí? Un claro ejemplo de la infidelidad espiritual
Quizás en aquellos tiempos, los lectores judíos que estaban leyendo esto, les hacía eco, ¿no? Porque en los tiempos antiguos había mucha infidelidad. Podemos leer el Antiguo Testamento y podemos ver cómo el pueblo de Israel era muy infiel con Dios, ¿no? Era un pueblo infiel. Tú puedes leer y leer el Antiguo Testamento y puedes ver cómo el pueblo de Israel era infiel con Dios, con su Creador. Y aún si tú lees el libro de Oseas, tú puedes ver cómo el pueblo de Israel era infiel. Y puedes llegar a tu casa y leerlo y puedes entender cómo el pueblo de Dios era muy infiel, pero a pesar de eso, Dios tenía misericordia. Y dice Oseas 9:1, oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen las otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. Qué difícil es a veces, ¿no? A veces hay momentos difíciles, pero es donde más te debes de agarrar de Dios. Y después dice la amistad, el versículo. Di conmigo, la amistad. Esta es una palabra griega que describe el amor en términos de un apego emocional fuerte. Está diciendo que los que tienen anhelos profundos e íntimos por las cosas de este mundo es una evidencia de que no han sido redimidos todavía o rescatados. En 1 de Juan 2:15 al 17 dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y eso es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive ¿para qué? Para siempre. ¿Sí? Y yo quiero preguntarte otra cosa. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú prefieres los deseos de este mundo? ¿Llenarle el ojo a todas las personas que te ven? ¿Sentirte orgulloso por las riquezas? ¿Todas las riquezas que te rodean? ¿En un planeta que es vano? ¿Que un planeta que tarde o temprano se va a acabar? ¿En un planeta donde tarde o temprano tenemos que partir de aquí? ¿O prefieres hacer la voluntad del Padre y vivir para siempre? ¿Qué prefieres tú? Porque claro que lo que el mundo nos ofrece es lo que nuestro cuerpo desea. Claro que sí. Claro que es lo que nuestro cuerpo desea. Nuestra humanidad lo quiere. Pero todos esos sentimientos del mundo nos alejan de Dios. A veces cuando no nos damos cuenta ya estamos bien alejados de Dios. Sí, nos alejan de Dios. Y nos hacemos perversos viviendo para nuestros propios deseos. Pero todo eso se va acabando y se va acabando y se va acabando. Pero hacer la voluntad de Dios, eso trae una recompensa eterna. ¿Sabes una cosa? En mi vida personal, en el momento que yo decidí vivir para mis propios deseos, mis propias cosas, mis propios deleites, cometí un error. El mundo me ofreció todo muy bonito, todo muy bien, y a lo mejor no he sido el único, a lo mejor hay muchas personas así, ¿no? El mundo me ofreció lo mejor y todo muy bonito y todo bien, pero al final todo eso me trajo consecuencias a mi vida. Y en ese momento no amaba al Padre. Mi deseo no era amar a Dios. Mi camino estaba por otro lado, porque no deseaba a Dios. Sí, porque vivía para mis propios deseos. Vivía para mí simplemente. Pero entendí que si vivía para Dios, Dios me iba a dar vida para siempre. Y su gracia me dio la oportunidad. Me alcanzó, me redireccionó en el camino. Sí, y me puso en el camino correcto. Yo no hice nada, todo lo hizo Dios. Él me extendió gracia y me extendió misericordia. Y a veces nuestros deseos son engañosos, ¿no? Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos. Y eso es lo que a veces hacemos, porque odiará a uno y querrá al otro. Cuando estamos en dos caminos, eso pasa. ¿Sí? Estamos en Dios y estamos en el mundo, y el mundo te va a jalar siempre. Vas a desear más lo que hay en el mundo que a Dios. Y dice, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos personas. Sí, debemos ser firmes en creer y amar a Dios o irnos al mundo. No puede haber otra cosa. Y después dice, sigue diciendo el versículo 4, entonces el que quiere ser amigo del mundo se hace ¿qué? ¿Enemigo de quién?
de Dios. ¿A qué se refiere esto? ¿Será que se refiere a que ya no le hables a tus amigos de antes? ¿Será que ya no le hables a las personas que no son cristianas? ¿Será que te vayas a un monte y ahí te quedes hasta que Dios venga por ti? ¿Será que se refiere a eso? No tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo mismo, con nosotros mismos. Dile al que está a tu lado, tiene que ver contigo mismo. ¿Sí sabes por qué? Porque cuando mostramos ira, cuando mostramos celos, discusiones, pleitos, violencia física o verbal, no estamos mostrando que somos amigos de Dios, siendo como si no conociéramos a Dios, como si fuéramos amigos del mundo. A eso se refiere, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Alguien que dice, es que yo amo a Jesús, Jesús es mi primer amor, ¿no? Jesús es mi Salvador, pero su vida está caracterizada por ambiciones egoístas, ¿sí? Por discusiones, por querer hacer su voluntad, por tener envidias. Eso no es demostrar amor a Dios, eso es demostrar amor al mundo, ¿sí? Eso es demostrar amor por Él mismo. ¿Sí? A eso se refiere, ¿sí? Pero a veces decimos, ya no le hables a tu primo porque él no conoce de Dios. No, tiene que haber un cambio en nosotros. Y dice el 5, o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar, ¿en dónde? En nosotros. Entonces el espíritu de una persona incrédula, de su ser interior, está siempre inclinado ¿hacia qué? Hacia hacer ¿qué? La maldad, hacia hacer lo malo. A lo largo de la Biblia lo podemos leer en muchos versículos. Muchas personas piensan que la Biblia es una locura, ¿no? Que lo que dice la Biblia no está bien, ¿no? Pero dice el versículo que Dios anhela celosamente el Espíritu que mora ¿dónde? En nosotros. Somos su creación, tú eres su creación, y Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa, de tomar una mala decisión, le echamos la culpa a Dios. Pero son nuestros propios ¿qué? ¿Recuerdas hace algunas semanas? Nuestras propias ¿qué? Concupiscencias, ¿sí? Que nos desvían del camino correcto porque nuestros deseos están siempre presentes. Esos malos deseos siempre van a estar presentes. A Dios le interesa, ¿sabes qué? Le interesa tu corazón. Tú le interesas a Dios, le interesas tú, pero ¿sabes? El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios, la maldad nos aleja de Dios. Pero alinearnos a lo correcto, a lo que Dios quiere de nosotros, lo que quiere hacer de nosotros, y a su gracia, a su amor, ¿sí? Que Él tiene, Él nos extiende gracia y misericordia, pero tenemos que apartarnos de la maldad para recibir eso, ¿sí? No podemos estar en dos aguas, tenemos que apartarnos de la maldad, decidir hacerlo. Y dice el 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre que tú y yo tenemos es la gracia soberana de Dios. El único que puede rescatar al hombre de su inclinación hacia los deseos malos, ¿quién es? ¿Tú mismo? Es Dios. Dios es el único. El hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, que la carne, que el mundo y que Satanás, ¿sí? Eso es lo que muestra su gracia, que es más grande que toda la maldad. Dice Romanos 5:20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Su gracia nos alcanza. Pero no podemos estar, hoy quiero su gracia y mañana ya no la quiero. Debe de haber un cambio verdadero en nuestro corazón. Debe de haber un cambio verdadero. ¿Sí? Tenemos que hacer conciencia de que como humanos el pecado siempre está latente, siempre va a estar ahí. Aunque no lo veas, se va a esconder, pero siempre va a estar ahí presente, tentándote, queriéndote llevar a que caigas en tus propias concupiscencias. ¿Sí? Ahora tendemos al pecado porque en nuestra humanidad somos incapaces de huir de él. ¿Sí? Pero Dios, con su inmensa gracia, nos conduce a Cristo y nos quita de ese camino, nos aleja de ese camino de maldad. Y dice el 7, por tanto sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, estamos hablando de someternos o rendirnos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta de la sumisión a la obediencia de Jesús, ¿sí? A la autoridad de sus padres terrenales. Él se sometió, ¿no? Es un ejemplo nada más. Ahora, Santiago está usando la palabra someterse para describir una sumisión o una obediencia voluntaria y consciente a la autoridad de Dios como soberano del universo. Una persona humilde va a rendir lealtad total a Dios. Y conmigo, una persona humilde va a ser leal a Dios. Y estoy hablando de una humildad espiritual. Es de lo que estoy hablando. No estoy hablando de dinero.
No estoy hablando de eso. Es una humildad espiritual, no tiene que ver con bienes. Porque puede haber un rico humilde y someterse a Dios, y puede haber un pobre orgulloso y arrogante que no se somete a Dios. Así de simple, ¿no? Entonces, una persona humilde obedecerá a los mandatos de Dios y seguirá la dirección soberana ¿de quién? De Dios. Sí, dice Mateo 10:38, y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, cuando hablamos de la cruz, cuando leemos este versículo, ¿qué imaginamos? ¿Nos imaginamos cargando una cruz? ¿Que nos van golpeando? ¿Nos imaginamos que nos crucifican? ¿Qué estamos imaginando cuando habla de tomar nuestra cruz? Podríamos pensar que es hablar de violencia o una muerte degradante, ¿no? Pero Jesús lo que está demandando es un compromiso real como personas, un compromiso real, un compromiso verdadero, sincero, incluso hasta la muerte física. Sí, hay personas que han dado su vida por el evangelio. ¿Tú qué harías si te ponen una pistola y te dicen, ¿amas a Dios? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Sí lo amo? O dirías, no, yo no soy, era Él, ¿no? ¿Qué harías? ¿No? Entonces tú y yo, ¿qué tanto estamos dispuestos? En este caso te preguntaría a ti, ¿qué tan dispuesto estás en tomar tu cruz y seguir haciendo la voluntad de Dios en un mundo lleno de maldad? Y no solo en el mundo, en ti mismo, donde se originan las guerras, donde se originan los rencores, donde está el orgullo. ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto estás a seguir a Dios? Otra frase clave del versículo 7 es: resistan al diablo y huirá de ustedes. Tenemos que mantener una posición firme en contra de nuestro enemigo. Sí, todas las personas pueden estar bajo el señorío de Cristo o el señorío de Satanás. No existe algo neutro, es en Cristo o en Satanás, nada más ahí. Todos los que transfieren su lealtad a Satanás, en algún momento éramos leales a todos los deseos del enemigo. Cuando tú entregas tu vida a Dios de corazón, con un corazón verdadero, ¿sí? El enemigo huye de ti. Si él huye de ti porque queda descubierto como que no tiene ninguna autoridad sobre Dios, ¿sí? Y dice el 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, ¿sí? Acerquémonos ¿a quién? A Dios. Sí, tenemos que mantener una relación íntima de fidelidad con Dios, ser fieles a Dios. En Filipenses 3:10 dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. ¿Tú deseas conocer realmente a Dios? La neta, ¿deseas que Dios haga un cambio en tu vida? ¿La neta o la neta no? ¿Sí deseas eso? ¿Que Dios haga un cambio en tu vida? Y dice aquí, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. ¿Qué deseas tú? Hay crítica a tu vida. Ah, mira, ahí va el hermano John. ¿No? Ahí va el hermano este. Ahí va el aleluya. ¿Estás dispuesto a dar todo por Dios? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a acercarte a Dios de verdad con tu corazón? Ahora, cuando hay convicción de pecado en tu vida, existe una necesidad dentro de ti de querer ser purificado, ¿sí o no? Te lo digo otra vez, cuando hay convicción de pecado en tu vida o en nuestras vidas, existe una necesidad dentro de ti de querer ser purificado, de querer ser limpio, ¿sí? De ya no querer ser igual como éramos ayer, porque tienes ese deseo de acercarte sinceramente a Dios con un corazón verdaderamente ¿qué? Humillado, ¿sí? Por la necesidad que hay en ti de querer cambiar. Porque un corazón que es realmente redimido tiene el anhelo de conocer más a Dios. Ese es alguien que realmente es redimido, tiene el deseo y el ansia de querer conocer más a Dios. Sí, y desea venir a la iglesia, y desea en su casa buscar a Dios, y desea seguir buscando más de Dios, porque tiene ese deseo en su corazón. Una persona que dice que Dios ya lo redimió, dice, es que yo soy redimido por Dios, no, pues Dios hizo, vale, ¿me puedes traer un pedacito de papel, por favor? Que ahora sí estoy sudando. Una persona que dice, no, es que Dios ya me redimió, yo soy una persona redimida por Dios, ya Dios hizo algo en mí, Dios ya me libró, ¿no? Hay personas a las que nos acercamos, gracias, man. Hay personas a las que nos acercamos y nos dicen, no, es que yo sí soy redimido de verdad, ¿no? Pero la neta es que no tienen el deseo de buscar de Dios, no tienen el deseo de buscar de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando es así, algo anda mal dentro de ti, algo anda mal en tu corazón y tienes que examinarte, tienes que examinar tu vida, porque cuando de verdad eres redimido a Dios, hay un cambio verdadero dentro de ti, hay un deseo por buscar de Dios, ¿sí? No te digo que
todos los días tienes que leer, pues sí tienes que leer, pero poco a poco, aprender a buscar de Dios, ¿sí? Tienes que aprender a hacerlo. Eso es cuando de verdad entendemos que fuimos redimidos. Y cuando es así entendemos lo que dice el Salmo 27:8. Una voz interna me dice, porque no te va a llegar una voz y te va a decir, tienes que buscar a Dios. No, algo dentro de ti te dice, busca a Dios, busca de Dios, necesitas de Dios. Y dice el Salmo 27:8, una voz interna me dice, busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. ¿Sí? Nadie lo puede hacer por ti, tú tienes que hacerlo por ti mismo. Es tu deseo, porque tu esposo no te va a salvar, tu esposa no te va a salvar, tus hijos no te van a salvar. No, tú mismo lo tienes que hacer. Y sigue diciendo el versículo 8, limpien sus manos. En la antigüedad un sacerdote del Antiguo Testamento tenía que lavarse las manos para mantenerse limpio, o sus manos purificadas, para seguir la ceremonia antes de acercarse a Dios. Y así pasa, para poder acercarnos a Dios tenemos que confesar desde lo más profundo de nuestro corazón toda nuestra maldad, ¿sí? Todos nuestros pecados. Así es cuando vienes por primera vez a Dios, ¿qué haces? ¿Sí? ¿Qué hacen muchos? Muchos por emoción dicen, pues ya recibí a Jesús, pero no hay un cambio verdadero, siguen igual. No hay un cambio, simplemente cambiaron de edificio, ¿no? Pero cuando hay un cambio verdadero, ¿sí? Es que reconoces que tú no puedes solo, es que reconoces que toda esa maldad que está en ti, tú no puedes con ella, y confiesas tus pecados a Dios y decides caminar en Dios. Es eso. Y sigue el versículo 8 diciendo, los de doble ánimo. ¿Cómo dice? ¿Los de qué? ¿Recuerdas que ya vimos qué pasaba cuando hay un doble ánimo en nosotros? ¿Recuerdas que lo vimos en el capítulo 1? ¿Sí? Dice lo siguiente, te lo voy a leer, lo que escribí esa vez, te lo voy a volver a decir por si se te olvidó. Las personas de doble ánimo es la descripción básica del hipócrita, ¿sí? Aquella persona que cree en Dios porque es fácil creer en Dios en ciertas ocasiones, pero hay quien deja de confiar en Dios en el momento que llegan las pruebas. Ese doble ánimo sale a relucir porque sale lo que de verdad hay dentro de nuestro corazón, ¿sí? Y como se los dije esa vez, en esta temporada muchas personas de doble ánimo salieron a relucir, ¿sí? Salió ese doble ánimo, salió a relucir porque llegó la prueba y no confiaron en Dios. Decidieron seguir al mundo, decidieron seguir como antes, no decidieron seguir en el camino, ¿no? Y hay personas que llegó la prueba y pruebas muy fuertes, y ¿sabes qué decidieron? Decir, yo me voy contigo hasta la muerte, Dios, yo sigo. No son días fáciles, hay procesos complicados, pero aún así yo rindo mi vida a ti y sigo hacia ti, ¿sí? Esa es la diferencia de una persona redimida y de una persona de doble ánimo. Pero este versículo 8 da una esperanza para esas personas de doble ánimo. Santiago nos está diciendo que para todas aquellas personas de doble ánimo existe una esperanza. Por si hay alguien aquí de doble ánimo, o alguien que nos vea, o no sé, pero si hay alguien de doble ánimo, hay una esperanza. ¿Sabes cuál es? ¿Qué esperanza es? Dice entonces, nuestra esperanza es que purifiquemos nuestros ¿qué? Nuestros corazones, ¿sí? Que purifiquemos nuestros corazones. Lavarse las manos es un símbolo de conducta externa, mientras que esta frase está citando los pensamientos, motivos y deseos internos del corazón. Ahora, ¿cuáles son los deseos internos del corazón? El orgullo, la envidia, la maldad, la avaricia, la soberbia, la ira, etc., 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 y muchas cosas más, ¿sí? Eso es lo que hay dentro del corazón. ¿No creas que a veces nuestro corazón está tan limpio? Y si nos alejamos de Dios, ¿no creas que va a haber algo bueno en ti? Que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Dice 1 de Pedro 1:22, ahora ustedes obedecen al verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Tú amas al que está a tu lado? O la neta dices, ay, ¿por qué está aquí a mi lado? ¿Lo amas al que está a tu lado? ¿Amas a tus hermanos, así como decimos los cristianos? ¿Amas a tus hermanos que vienen el domingo a la iglesia? ¿Los amas? ¿Amas a las personas que están en tu círculo de vida? Cuando una alma o una persona, o la alma o el alma de una persona ha sido purificado de verdad o salvado de verdad, esa persona tiene la capacidad para amar de esta manera que dice este versículo. Porque ese amor es exhibido cada vez que se extiende para ayudar al prójimo
en las necesidades que tenga. Ese es el amor verdadero, dar la vida por tu prójimo, dar la vida por el otro. Y dice el 9, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Un cambio verdadero, un arrepentimiento verdadero en el corazón de una persona implica esto: llorar por el pecado que estuvo presente por mucho tiempo. Es decir, existe un verdadero deseo de despojarse de esa vieja naturaleza, de toda esa maldad que hay en su vida, hasta el gozo, ¿no? Se convierte en una tristeza por querer menos de ti y más de Dios, ¿sí? Triste de saber que, híjole, tengo más de mí, pero no quiero más de mí, quiero más de Dios y menos de mí. Si dice entonces el versículo, dice aflíjanse, aflíjanse, di conmigo, aflíjanse. Este tiene que ser la condición de los que de verdad se quebrantan por la miseria y perdición de su pecado. Deben de afligirse por ese pecado que está ahí. Y sigue diciendo, lamentense, como te lo dije, llorar por el dolor de esa maldad. Bienaventurado el que llora, porque ¿qué? Será que consolado. Dios trae consuelo cuando tú en tu pecado o en tu maldad ya no puedes más. Dios te consuela y te levanta. Dios te levanta, te consuela y te abraza, ¿sí? Tenemos que entender una cosa: Dios nunca, 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 nunca va a rechazar un corazón quebrantado, un corazón arrepentido de verdad del pecado. Dios nunca lo va a rechazar. Así sea el pecado más pequeño, así sea una persona que cometió el pecado más horrible del mundo, Dios no lo va a rechazar cuando hay un arrepentimiento verdadero. No lo va a hacer. Después dice llorar. Es la manifestación externa de la tristeza interna por el pecado. Y después dice que su risa se convierta en lamento. ¿A qué se referirá con que su risa se convierta en lamento? Bueno, está hablando de aquellos que se dedican a buscar los placeres de este mundo, ¿no? La ilustración está describiendo a una persona que no le pasa ni por la cabeza a Dios, que no le pasa ni por la cabeza la vida, ni la muerte, ni el pecado, ni el juicio, y mucho menos la santidad. Santiago, ¿sabes qué está haciendo? Está advirtiendo a esas personas que tienen que llorar por su pecado, ¿sí? Los está advirtiendo. Tiene que haber un quebrantamiento verdadero en tu vida cuando amas a Dios, ¿sí? Porque a veces no es posible estar pensando que estamos bien y dentro de nosotros está lleno de maldad. Algo anda mal. Y dice el 10, humíllense en la presencia del Señor, Él los exaltará. Humíllense, ¿dónde? ¿Y quién los exaltará? Él los exaltará. Al final de estos 10 versículos, ¿no? Ya fuimos rápido, ¿no? Al final de esos 10 versículos nos damos cuenta que Santiago concluye con un llamado de humildad que es conforme a la piedad. Por toda la Biblia podemos ver cómo los humildes son los únicos que pueden experimentar las bendiciones de Dios. Y otra vez, hablo de una humildad espiritual, ¿sí? Porque Dios humilla al orgulloso y levanta a los humildes, ¿sí? Dice Job 22:29. Y solo en el momento que te das cuenta de la pobreza que tienes en las cosas que más importan, ¿sí? En los sentimientos, en tu espíritu, es cuando más dispuesto estarás a pedir las riquezas de la gracia de Dios. Solo ahí, porque cuando estás bien va a ser difícil. Solo cuando una persona, cuando un ser humano es consciente de su propia debilidad en las cosas que están afectando su vida, es cuando va a acudir a proveerse de las fuerzas de Dios. Y solo cuando uno reconoce su pecado, cuando reconoce también la necesidad de un Salvador y del perdón de Dios, ¿sí? Es cuando acudimos, cuando tenemos esa necesidad. Pero si seguimos bien, si decimos no pasa nada en mí, yo sigo viviendo mi vida, no me interesa lo demás, soy yo y el mundo no me interesa, algo está mal en tu corazón, y debes de trabajar en ti, porque a fin de cuentas las consecuencias son para ti, no para mí. Y quiero concluir con unas cosas. Tenemos que estar conscientes de algo, de que vamos a tener una lucha incansable por el pecado. Siempre va a estar esa lucha con el pecado, con la maldad, siempre va a estar esa lucha, porque en Efesios 4:22 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida
por la sensualidad y el engaño. Y en Gálatas 5:17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Tú y yo no podemos con nuestros propios deseos, ¿no? Si alguien viene y me dice: yo sí puedo, yo no necesito a Dios, estás equivocado. Tú no puedes solo con los deseos que hay en tu corazón. No podemos solos, eso es mentira. Necesitamos agarrarnos de Dios. Necesitamos anclarnos de Dios para que nos dé la sabiduría para que esos malos deseos que están latentes a desviarnos, el Espíritu Santo nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas. Porque vamos a tender a tomar las decisiones incorrectas. Eres un humano, yo soy un humano, y tendemos a hacer eso, a tomar decisiones que incorrectas, ¿sí? No dejes de orar, no dejes de pedirle a Dios que te dé fortaleza, ¿sí? Para que en tu interior sea levantado. Dale adoración a Dios en todo momento. ¿Sabes cuál es el error del cristiano? A veces pensamos que por una oración que hicimos, o porque ya somos cristianos, ya no va a haber pensamientos de orgullo, ya no va a haber pensamientos de maldad, ya no va a haber malos pensamientos en hacer cosas, ¿sí? Pero muchas veces las personas dicen: es que cuando yo llegué al cristianismo yo estaba bien, y cuando vine al cristianismo están saliendo muchas cosas en mí. No pienses que por hacer una oración las cosas van a cambiar para así ya, como si fuera una varita mágica. Claro que no, ¿sí? No va a pasar eso. Tenemos que permanecer siempre pegados a Dios, porque el día que tú te alejes de Dios, o te apagues, o dejes de buscar de Dios, ese viejo hombre que tenemos todos nos va a controlar, se va a apoderar de ti, y va a empezar a salir el orgullo, la maldad, los malos deseos, los malos pensamientos, porque ese viejo hombre vive ahí, y tú no puedes controlarlo solo. Necesitas de Dios, caminar en Dios, y siempre, siempre, siempre tienes que vivir humillado bajo la presencia de Dios. No creas en ningún momento que tú eres mejor que Dios. No creas en ningún momento que tú puedes hacer las cosas sin Dios. No creas en ningún momento que que eres mayor que Dios. No pienses eso. A veces el orgullo y la vanagloria hacen que pasen estas cosas. Pensar que somos superiores a Dios, ¿sí? Llegan momentos en que pensamos: yo soy superior a Dios, Dios no pudo ayudarme en eso, pero yo sí puedo. Eso es un error, estás equivocado, ¿sí? Todas las debilidades que tenemos como seres humanos tenemos que ponerlas en manos de Dios, porque a través del Espíritu Santo nos puede dar la libertad que necesitamos. Tú y yo no podemos solos, tenemos que comprender eso. Siempre tenemos que darle gloria a Dios, ¿sí? Y yo quiero invitarte a que tú examines tu corazón, no solo hoy, no solo ahorita en este tiempo, que en la semana tú medites en esto, que leas otra vez esto y que le digas a Dios: háblame. La neta no le entendí al pastor, pero háblame, ¿no? Pero que tú medites en tu casa, porque lo que importa aquí es tu corazón. Tu corazón es lo que importa. Debes de examinar tu corazón. Si aún hay rencores, si aún hay orgullo, si aún hay maldad, si aún hay envidia, si aún hay vanagloria, sí, tienes que examinar tu vida. Y quiero terminar con Santiago 4:1 y 2 en la versión lenguaje actual. Y quiero que tú medites en tu casa, sí. Mi deseo es que tú tengas un cambio verdadero en tu corazón, y si ya lo tienes, que puedas ayudar a más personas. Pero dice Santiago 4, versículo 1 y 2, dice: ¿saben por qué hay guerra y pleitos entre ustedes? Lo dice más claro: ¿saben por qué hay guerra y pleito entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Por eso son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, de matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. ¿Y qué es lo que no le pedimos? Sabiduría a Dios, ¿sí? Hay que pedirle a Dios que nos ayude para ser mejores personas. Principalmente, ¿sabes para qué? Para Él. Que seas una mejor persona para Dios, principalmente. Y después, para los que te rodean. Porque las personas que te rodean
Las personas que nos rodean no merecen nuestro orgullo, no merecen nuestra envidia, no merecen nuestra vanagloria, no merecen que seamos groseros con ellos. Las personas que están a nuestro lado necesitan conocer a Dios y necesitamos ser humildes. Necesitamos humillarnos a Dios y pedirle que nos dé sabiduría en todo momento para poder transmitir su amor, porque solos no podemos. Ahí donde estás, quiero orar por ti. Y aun si tú sientes que tienes algo en tu corazón que esté obstruyendo para que Dios haga algo, o dijiste sí, aún tengo resentimiento por X situación o lo que sea, ora ahí donde estás. Yo voy a orar por ti y al final vamos a terminar con una canción adorando a Dios. Pero ahí donde estás, si quieres quedarte sentado, si quieres pararte, arrodillarte, haz lo que quieras, pero vamos a conectarnos con Dios. Y déjame orar por ti. Amado Dios, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Padre. Yo bendigo tu nombre, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a examinar nuestro corazón, porque ahí es donde se originan las guerras, los pleitos. De ahí sale el orgullo, de ahí sale toda la maldad. Padre, yo te pido que puedas examinar a cada persona, que puedas examinar sus vidas, que aún ellos dejen examinarse por ti, Dios, y que puedan aprender a ser personas conforme a tu corazón. Yo te pido, Dios, si aún alguien está batallando con algo en su vida, orgullo, algún deseo, alguna maldad o lo que sea, te pido, Padre, que puedan ir hacia la cruz, que puedan ir hacia ti y puedan rendir todos esos malos deseos a ti, Padre. Yo bendigo a cada persona que está aquí presente, Dios. Padre, tú sabes lo que hay en sus corazones, tú sabes lo que está en sus vidas. Yo te pido que puedan descansar en ti, Padre. Yo te pido que ellos vayan a la cruz y descansen en ti, que dejen toda esa maldad, ese rencor y todo lo que hay ahí, que lo dejen en tus manos, bendito Dios. Yo te pido que tú los bendigas, Dios. Padre, yo te pido que puedan tener una semana donde puedan experimentar más de ti, buscar de ti y menos de ellos, Padre. Los bendigo, Dios. Padre, aún te pido que puedas suplir cada una de las necesidades que ellos tengan. Padre, que aún las personas que vayan a dar su ofrenda o dar algo a ti, que ellos puedan ver tu mano y tu gracia, que ellos puedan ver que tú, Dios, eres un Dios bueno y un Dios maravilloso. Te pido que tú suplas cada una de las necesidades que tengan en sus alacenas, que aún sean sorprendidos por darle aún al que no tiene, porque han aprendido a ser fieles a ti, Padre. Yo bendigo, Dios, su economía, sus vidas, sus corazones. Llévalos con bien a sus casas. Padre, aún te pedimos también por aquellas personas que están batallando con su salud, aún las que están aquí presentes y las que no están. Ponemos en tus manos la vida de Antonio Flores, Dios. Lo ponemos en tus manos, Dios. Que tú sigas obrando en su vida aún en este proceso, que aún su familia pueda ver tu mano y tu gracia, Dios. Nos unimos a ellos en oración, sabiendo que tú eres un Dios que escucha nuestras oraciones. Cuando vamos a ti pidiéndote con un corazón verdadero, los ponemos en tus manos. Padre, también te pedimos, Dios, por el suegro de Güero, Dios, que tú bendigas su vida, que tú lo guardes, que aún, Dios, en este proceso, Dios, tú puedas obrar en su vida, Dios. Y te pido por cada persona que esté pasando por enfermedad, que tú obres, Padre. Con humildad te lo pido, no para nuestra gloria, no para nuestra honra, no para vanagloriarnos, sino para que tu reino siga avanzando, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra, Dios, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no levantas? Gran misterio de su corazón, cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. De terrenal se fue.
veré.